Jesucristo subió a la barca, atravesó el lago y regresó a la ciudad. Le presentaron un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, tus pecados son perdonados. Algunos escribas pensaron: este hombre blasfema. Jesús, leyendo el pensamiento, dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decirle a una persona: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene sobre la tierra el poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y se fue. Al ver eso, la multitud quedó impresionada. Glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los seres humanos. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 1 al 8. El perdón es sinónimo de sanación. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 4 de julio, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica nos permite recordar la vida de un beato y de una santa. De un beato, a los inicios del siglo XIX, historia italiana, nuestro beato se llama Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati era admirado por el Papa Juan Pablo II. Lo admiraba mucho como jovencito que le gustaba el deporte, ir a la montaña, escalar, hacerle el bien a los demás, ejemplo y modelo para las demás personas. San Juan Pablo II hablaba mucho de este jovencito que impresionaba por su testimonio de vida. Nace en Turín, Italia, en el año 1901 y su padre era el director de un famoso diario italiano que todavía existe, se llama La Stampa, y su mamá una talentosa escritora. Giorgio se santificó, glorificó el nombre de Dios, haciéndole tanto bien a los demás, sirviéndole a las personas y dando ejemplo de ser un excelente cristiano. También tenemos nuestra santa para hoy. Está ubicada en Portugal, Santa Isabel de Portugal, hija de dos grandes personajes, y está corriendo el año 1270, siglo XII de la historia cristiana en Portugal, hija del rey Pedro III de Aragón, nieta del rey Jaime Conquistador, bisnieta del emperador Federico de Alemania, y le colocaron el nombre de Isabel. Santa Isabel de Hungría tuvo la dicha de tener una excelente familia, pero tuvo la tristeza de que la obligaron, como en esa época, a casarse, y los matrimonios los arreglaban los padres de familia por el estatus social. Usted se tiene que casar con un príncipe, con un grande, con una persona adinerada, con una persona famosa, y así corría la historia de la humanidad. Hoy en día hay un poquito todavía de eso. Estamos ubicados en el siglo XII. Y la casaron con este rey, y este rey era una persona muy desordenada, y era una persona que tenía vicios, daba mal ejemplo a la sociedad, y a ella le tocó organizar su vida con este hombre, al cual, que es el rey Dionisio, un gobernante vicioso y escandaloso. Y ella se hizo santa y se santificó
soportando a esta persona, orando por su conversión, y también aprovechó su momento para crear tantos sitios para los pobres, los necesitados, los enfermos. E incluso hay un historiador que cuenta que ella se vestía de una manera sencilla, campesina, atravesaba los campos, iban donde estaban las gentes necesitadas y se ponía a servirles. Ahí tenemos una santa que se santificó llevando adelante su hogar, su vida matrimonial, y se santificó con lo que Dios más le gusta, servirle a los demás y sobre todo a los más necesitados. Santa Isabel de Portugal, Beato Pier Giorgio Frassati. El perdón es sinónimo de sanación. Tiene toda la razón. Perdonar es sanar. Perdonar es liberar. Perdonar es ganar vida. Perdonar es sentir la paz y tranquilidad. Perdonar es irse al otro mundo en paz y en tranquilidad con todo lo que haya pasado aquí en la tierra a cualquier persona. La Biblia tiene la razón y por eso como que propongo la primera máxima para hoy desde la Biblia misma: perdonar y tendrás que perdonar y lo harás siempre. Tendrás que perdonar siempre porque perdonar es sanar, es liberarse, es sanarse y es encontrar el camino correcto. El odio no es un buen compañero de la vida. Guardarle rencor a una persona, estar hablando a todo momento mal de esa persona, crucifica a la misma persona. La Biblia tiene la razón. Su primera máxima: tendrás que perdonar, y perdonar siempre es la recomendación de Jesús de Nazaret. La segunda máxima es de un estadounidense. Es bautista, se convirtió en el vocero líder de un movimiento de los derechos civiles. Estaba corriendo el año 1955 en Estados Unidos y este hombre se hizo famoso por defender a los demás, los derechos de las personas. Martin Luther King. ¿Qué decía Martin? Decía: el que es incapaz de perdonar nunca podrá amar a los demás. La persona que es incapaz, porque es orgullosa, porque es arrogante, porque es prepotente, porque yo soy el que tengo la razón, entonces nunca podrá ofrecerle amor a los demás, decía Martin Luther King. La segunda frase es de un excelente obispo italiano del año 397 de la historia, teólogo, orador, uno de los 4 padres de la Iglesia Latina o de Occidente y uno de los 37 doctores que tiene la Iglesia Católica. Se llama San Ambrosio de Milán. ¿Qué decía San Ambrosio? Las lágrimas no piden perdón, lo merecen. Esa es una frase muy profunda del santo. Las lágrimas no piden perdón, lo merecen. Llorar por un error que se ha cometido gravísimo, haber dañado la dignidad de una persona, haber acabado con una familia, las lágrimas no piden perdón, lo merecen. San Ambrosio de Milán. Y la última es también de un norteamericano del siglo XVIII, Clive Staple Lewis. Es un conocido apologista cristiano, pertenece al anglicanismo, es un escritor británico, excelente escritor. Para que el perdón sea completo, necesita ser ofrecido y aceptado. Esa es una frase muy bien lograda de este británico. Para que el perdón sea completo, necesita ser ofrecido y aceptado. El perdón es sanación. Ese es nuestro tema para hoy. Una sola palabrita: perdonar.
Y podemos decir de entrada que nos cuesta demasiado perdonar, porque perdonar implica ser una persona humilde, reconocer las faltas que se cometen todos los días, perdonar que los demás también son débiles y se equivocan, perdonar tener más en cuenta a los demás y menos el legalismo y la furia, la ira del ser humano. Por eso la Biblia le dedica su buen tiempo al perdón. Y lo que Dios ofrece a lo largo de la historia de la salvación, que son más de 900 años, que narra la antigua alianza en una Biblia, Dios ofrece perdón. Y por eso se dice Dios no condena a ninguno. ¿Y por qué esa frase es tan válida? Dios no condena a nadie. Cada persona se cierra las puertas porque no hace lo que tiene que hacer. El Salvador del mundo lo que hace es restaurar la vida de hombres y mujeres. Y a través de una Biblia uno puede leer y meditar y conocer los medios que utilizó el Maestro para exponer la bondad y la misericordia de Dios. Siempre era así, bondad y misericordia. Incluso hasta el pecado más delicado que encontró Jesucristo, que fue el de la mujer adúltera, y le dijo a los viejitos, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Como para ver un Dios que está como más interesado en enseñarle a los seres humanos menos crucificar, menos acabar, menos deteriorar, menos dañarle la dignidad a otra persona, sino que Dios habla de misericordia, habla de bondad. Y a través de las narraciones que uno encuentra en una Biblia, como los milagros, por ejemplo, las sanaciones, el perdón, la expulsión del demonio, todas esas son actitudes de un Dios que está pensando más en la misericordia y menos en crucificar a los demás. Jesucristo da a conocer los poderes en aras de un servicio para la humanidad. Está el poder de perdonar. Hablamos hoy de dos poderes por lo menos, que es el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. En el inicio de ese capítulo hay dos poderes. El Salvador del mundo presenta dos poderes. Jesús pone énfasis. El primero es el deseo que muchos hombres y mujeres entiendan que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, y Él tiene el poder sobre la tierra. Que entiendan eso. El poder no son los seres humanos. Una religión no se puede predicar como si la persona estuviera por encima de Dios. Una persona quiere encontrar a Dios, saber de Dios, que le enseñen las cosas de Dios, pero encuentra un evangelizador que es demasiado juez, demasiado imponente en sus ideas. Aquí aparecen unos señores que se llaman los escribas en la Santa Biblia. No logran entender eso, los escribas, que Él es el que tiene el poder, Él es el Hijo de Dios, Él es enviado de Dios. Entonces le dicen, no, este señor blasfema. ¿Cómo quiere decir que este señor perdona pecados? Es un blasfemo, es un hiriente de las cosas de Dios. Entonces, lo primero que es el poder que Él tiene, que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo primerito. Jesucristo conserva la autoridad en el cielo y en la tierra, dice la Biblia. Capítulo 28 de San Mateo. Y Dios como que le confiere el nombre sobre todo nombre. Eso lo dijo San Pablo. Carta a los Filipenses capítulo 2. Entonces, toda autoridad y todo poder viene de Dios. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. Esta frase es bien importante porque lo que ha sufrido la historia de la humanidad, hasta donde la sabemos contar, que estamos en el siglo XXI, te vamos a decir 21 siglos de muerte, tristeza, llanto, acabar con familias, pueblos, ciudades, una sola persona creyendo que tiene el poder. Cuando la persona cree que usted es el que tiene el poder, o cuando la persona le piden una misión y un encargo y en lugar de ayudarla le dicen, uy, qué poder que tiene usted.
Ah, lo subieron a general. Ah, mira, usted ya es general. El que manda es usted. No, uno para no lastimar a nadie, para no hacerle mal a las demás personas, tiene que volver a la Biblia. Toda autoridad y poder viene de Dios. Es decir, todo lo que haga una persona de humillar, de hacer sentir mal al otro, de restregarle que yo soy el que tengo el poder o el que manda aquí soy yo y lo puedo echar de este empleo, así que cuídese, todas esas cosas feas, el poder de una persona en la política y decir que yo soy el que mando en este país y si hace lo que yo digo. ¿Cuántos muertos tiene la historia de la humanidad por una sola persona que se cree por encima de Dios y que tiene el poder? No, toda autoridad viene de Dios y el poder es desde arriba. El Hijo de Dios dice, el que viene de la tierra pertenece a la tierra y el que viene del cielo habla de lo que sabe. Oigan eso, capítulo 3 del Evangelio de Juan. San Pablo logra una buena síntesis para enseñarnos que el poder es servicio, el poder es caridad, el poder es misericordia, el poder es darle la mano a los demás, no sentirse por encima y atacar al otro y acabarlo. Todo ha sido creado por Él y para Él y todas las cosas permanecen en Él. Esa es una síntesis muy buena de San Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 15. Todo ha sido creado por Él y para Él. Ese es el primer poder, entender que Él es el Hijo de Dios y que el que quiera hacer mucho bien aquí en esta tierra tendrá que entender que toda autoridad viene de Dios y es del poder de Dios. Y así tendríamos una sociedad muy diferente, totalmente diferente. El segundo poder es el poder de Jesucristo de perdonar pecados. Perdonar es sanarse, liberarse. Por ejemplo, perdonar es devolverle la autoestima a una persona, sanarla de su enfermedad, no permitir que siga atada. Perdonar va en consonancia con sanar. Hay varios milagros del maestro donde está la consonancia con el perdón. Por ejemplo, perdona a una mujer de su pecado moral y la invita a no volver a caer en esa tentación. El maestro le dice a un paralítico, tus pecados están perdonados, toma tu camilla y vete a andar. Los católicos tenemos una oración más poderosa, la oración más poderosa que tiene la Biblia se llama el Padre Nuestro. Con el Padre Nuestro Jesucristo enseña el poder de perdonar. Perdona mis faltas como yo le perdono las faltas que los demás cometen. Oigan eso. Esa es una tarea excelente de cualquier persona que se sienta orgullosa de ser católica, bautizada y practicante. Cualquier persona. Perdona mis pecados como yo también perdono a las personas que se equivocan. Gracias, querido Dios, hemos aprendido un tema bastante delicado, bastante necesario, importantísimo para que una sociedad viva en paz y unas familias vivan en paz y en armonía. El perdón es sinónimo de sanación. El que es incapaz de perdonar no puede amar a nadie. Las lágrimas no piden perdón, lo merecen. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.